Buenos días. Primero es un placer estar aquí. Quiero agradecer en particular a Daniel y a su equipo que me haya invitado. No sé si me volverán a invitar alguna vez, pero bueno, estoy muy contento de estar aquí y sobre todo de que este sea un foro, el primer foro de inmobiliarias sostenibles, entiendo que es esto, ¿no? Y también entiendo, por lo que he conversado con Daniel y con su equipo, que lo que se espera de mí es que haga una introducción a cómo vemos desde la asociación que represento, ahora la contaré, el Grupo Español para el Crecimiento Verde, cómo vemos lo que está pasando en el mundo y cómo puede afectar eso a lo que sucede en las ciudades. Las ciudades que son nuestro nicho de actuación fundamental, las ciudades. Lo que pasa en las ciudades va a afectar al sector de la inmobiliaria clarísimamente. Entonces, muy rápidamente, lo primero les voy a presentar lo que es el Grupo Español de Crecimiento Verde. Es una asociación de unas 60 empresas aproximadamente, es una asociación privada, sin ánimo de lucro, llena de empresas sin ánimo de lucro, pero vamos, no hay mucha diferencia entre una cosa y otra. El caso es que no somos una organización, digamos, altruista que apuesta por el crecimiento verde. Nosotros somos una organización que apuesta firmemente por acelerar la agenda climática, la agenda de transición energética, porque los objetivos sean más ambiciosos, pero ¿por qué? Pues porque consideramos, porque nuestros números nos dicen que detrás de toda esta agenda, aunque hay riesgos para nuestras actividades, hay más oportunidades que riesgos. Y que la única forma de acelerar y de optimizar esas oportunidades es acelerar la agenda, establecer objetivos ambiciosos, porque si no, otros países, otros sectores nos van a adelantar por la izquierda y por la derecha. No olvidemos que con todo esto que se avecina, lo contaré ahora, toda esta financiación pública, privada, que viene detrás de esto que llamamos lo verde, ahí estamos compitiendo. Nosotros que somos en este sector intensivos en capital, estamos compitiendo con otros financiadores, con otros sectores, estamos compitiendo también con otros países que acceden a los mismos fondos que nosotros. Luego, para optimizar nuestras oportunidades, nosotros pensamos aquí en esta asociación que hay que acelerar la agenda y hacerla, vamos a decir, suficientemente ambiciosa a la velocidad a la apropiada para optimizar esas oportunidades. Y como verán ustedes, aquí hay pues todo tipo de empresas. Están todos los bancos, están todas las empresas energéticas, hay empresas del sector de las infraestructuras, del sector financiero en el sentido más amplio del término, pues CESCE, MAFRE. Tenemos empresas también pequeñas e incluso micropymes que tienen ya desde el fábrica, digamos, en el core business, el tema de la sostenibilidad como el leitmotiv de su carrera y de sus actividades. Les voy a hablar sobre todo en representación de este grupo de empresas, intentando aterrizar a lo que sucede en las ciudades, lo que estamos viendo que está pasando a escala global. ¿Y qué está pasando a escala global? Pues lo que decía este señor, Premio Nobel de Literatura, aunque yo creo que no fue a recoger el premio al final, ¿no? Me parece que no. Es que creo que iba a un ponor que le cambiaba la caldera y entonces dijo, bueno, pues mira, es que estas cosas de los premios Nobel tampoco, chico. Pues se entiende. El caso es que ya decía Bob Dylan hace muchos años que los tiempos están cambiando. Y yo lo que diría es que sí, que están cambiando, pero que además es que están cambiando muy rápido, muy rápido. Ahora les explicaré por qué. Ya hemos hablado mucho de cambio climático. Estaban ustedes pensando ahora, otra vez el tema del cambio climático, pesado, otra vez con el tema del cambio. Pero es que verdaderamente, a escala global, miremos donde miremos, si miremos en el sector financiero, miramos en el sector de las infraestructuras, en la industria, en todas partes de lo único que se habla es del cambio climático. ¿Y por qué se habla solo del cambio climático? Porque el problema del cambio climático tiene su origen en el modelo energético. Y cuando digo el modelo energético me refiero a cómo producimos la energía, pero también cómo la distribuimos y sobre todo dónde y cómo la consumimos. Y entonces, eso quiere decir que prácticamente cualquier actividad económica está implicada, porque toda actividad económica tiene energía detrás. Por eso esta agenda, la de cambio climático, es la agenda económica a escala global que más impacto está teniendo en nuestro futuro. Por eso nos ponemos tan pesados con el cambio climático. Vamos a intentar aterrizarlo un poquito más esto. Ya sabemos que el cambio climático se ha convertido en eso que se llama un riesgo sistémico, fundamentalmente para el sector financiero. Y esto tiene una serie de implicaciones que son muy importantes para nuestro tipo de negocio. Por cierto, está casi todo en inglés, lo siento, es que cuando mandé la presentación dije, pues está en inglés, Dios mío, pero ya no me ha dado tiempo a las 3 de la mañana a cambiarla. Bueno, en fin. Esta es la cifra, fíjense. ¿Qué cifra es esta?
¿Alguien ha oído hablar, ha visto esta cifra alguna vez? 1,7. ¿1,7 qué? 1,7 toneladas. 1,7 toneladas por persona y año. Esto es lo que deberíamos estar emitiendo a finales de siglo si queremos cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Como media global, ¿eh? ¿Es mucho o es poco eso? Daniel, ¿eso es mucho o es poco? ¿Es mucho? ¿Te parece mucho? ¿Cuánto emitimos en España? ¿Cuánto estamos emitiendo hoy en España? Esto yo me acuerdo cuando yo era pequeñito, había un programa que se llamaba El Precio Justo. Entonces el que acertaba el precio se va al coche. Aquí coche no tenemos, pero una cifra. ¿Cuánto estamos emitiendo en España? 3 toneladas. Un poquito más. Estamos entre 6, un poquito más de 6. Estados Unidos 17. China 9. Y en emisión, en términos absolutos, claro, China ya es el principal emisor, porque por lo visto a mí me han contado, no sé si es verdad, un montón de chinos. Lo cual está muy bien también. El caso es que, si queremos llegar a esa cifra, tenemos que dividir solo en España prácticamente por 4 lo que estamos emitiendo. Por 4, pero en Estados Unidos por 10. O sea, es el reto, lo que quiero transmitir con esto es que el reto es mayúsculo, que no estamos hablando de un cambio incremental, que estamos hablando de que hay que hacer algo disruptivo, extraordinario, si queremos llegar a esas cifras. Cuando analizamos esas cifras estamos muy acostumbrados a ver las emisiones de gases de efecto invernadero por sectores, ¿no? El sector energético, la industria, el agropecuario, ¿no? Pero ¿qué pasa si le damos la vuelta, ¿no? Y si en vez de mirar dónde se generan las emisiones, vemos dónde, entre comillas, se consumen las emisiones. Porque cuando estoy produciendo energía eléctrica en una planta térmica, esa energía va a algún lado, ¿no? Pues si le damos la vuelta, resulta que el 78% de las emisiones prácticamente tienen que ver con usos urbanos y periurbanos. Y dentro de los usos urbanos, el 51% es el parque edificado. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Todo el planeta, sobre todo desde el punto de vista político, económico, está detrás de esa agenda y del 1,7 ese que acabamos de ver hace un momento. Y si tienen que hacer presión en algún sitio, ¿dónde la tienen que hacer? En las ciudades. Porque es ahí donde nos vamos a jugar cumplir o no cumplir los objetivos, clarísimamente. Ahí es donde nos afecta a nosotros, porque además dentro de las ciudades pues resulta que la parte más intensa en carbono pues, es el parque edificado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que llevamos mucho tiempo hablando, como decía este señor, little less conversation, a little more action, please. Llevamos mucho tiempo hablando, es muy bueno hablar, los foros estos son maravillosos, sobre todo ahora que nos podemos poner cara y demás, como decía la ponente anterior, pero ya hay que empezar a hacer cosas, porque es que se nos está pasando el arroz, que ese es el problema, que no vamos a la velocidad adecuada. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a hacer cosas, y particularmente tenemos que hacer cosas en las ciudades. Y mi opinión es que de las cosas que hay que hacer en las ciudades, este sector tiene mucho que decir, y muchas oportunidades, y también riesgos, claro. ¿De dónde viene todo esto? Pues ya sabemos que tenemos aquí nuestra hoja de ruta de la Comisión Europea para las próximas décadas. Ojo que cuando hablamos de esto del Green Deal, que ya han oído ustedes hablar del Gran Pacto Verde de la Unión Europea, no estamos hablando de cosas tampoco así buenistas, pájaros, flores, medio ambiente y tal. Esta es la hoja de ruta económica europea, de competitividad europea para las próximas décadas. Es la apuesta que viene haciendo ya en los últimos años. Europa ha dicho, ¿yo cómo puedo competir ahí fuera con los chinos, los norteamericanos, los japoneses? ¿Cómo puedo competir? En lo verde y en lo digital. Y esa es la gran apuesta de Europa. Con lo cual, todo lo que pase en Europa a partir de ahora, fundamentalmente desde el punto de vista de la financiación, va a tener que ver con estas cosas. Y estas cosas, es decir, hacia dónde van a ir los dineros públicos y privados, en dónde va a ser más intensa la regulación, dónde vamos a tener más exigencias, pues en estos sectores. Y en uno de ellos, el más importante, el que más nos afecta, el de los edificios. Pero ojo, la Unión Europea, fíjense, no está diciendo vamos a construir más edificios, vamos a construir edificios de emisiones netas positivas o neutras, porque eso ya lo dan por hecho, porque eso ya está en la regulación. No es de eso de lo que se va a hablar, se va a hablar de esto otro, de cómo hago para reducir las emisiones del parque de viviendas existente, es decir, qué hago en términos de renovación urbana. Y esto sí que es una cosa un poquito distinta de lo que estamos aquí acostumbrados, ¿no? Además tenemos el tema de la taxonomía.
El tema de la taxonomía, que ya lo ha mencionado el ponente anterior, o antes del descanso, porque claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es que de lo que estamos hablando es de financiación. Si esto es financiación, esto es aquello que decía aquel de, es la economía, estúpido. Eso es de lo que estamos hablando, de economía, fundamentalmente, de economía. Entonces, cuando hablamos de economía y estamos diciendo que la Unión Europea, que Estados Unidos, que China cada vez van más enfocados a lo verde, pues resulta que alguien tendrá que venir y decir, bueno, pero verde, verde, ¿qué es verde y qué no es verde? Pues esto es la taxonomía, ¿no? Y resulta que dentro de la taxonomía, una vez más, a los edificios de nueva planta y demás tampoco les presta demasiada atención, pero sí a la renovación urbana, a la eficiencia energética y demás. De manera que si un inversor quiere reorientar sus dineros, pues va a empezar a pensar que en el sector de la edificación, en el área urbana, en donde tiene más oportunidades de invertir va a ser en el sector de la renovación. Lo mismo pasa con estos fondos. Fíjense, cuando llega el tema de la pandemia, este tema tan traumático que hemos sufrido todos los que estamos aquí, cuando llega el tema de la pandemia muchos pensamos, bueno, verás, ahora esto empiezan a tomar decisiones así precipitadas, urgentes, porque hay que tomarlas, porque estamos fatal, y se les va a olvidar ya esto del Green Deal. Esto ya, ¿no? Pues no, resulta que no. Resulta que, como bien saben ustedes, los Next Generation, los fondos Next Generation, que son fundamentalmente digitales y verdes, más verdes todavía. Con lo cual los fondos no solo no han menoscabado las oportunidades del Green Deal, sino que lo están acelerando todavía más. Como saben, los fondos se aterrizan a cada uno de los países miembros. De los 740.000 millones, unos 140.000 en dos fases bien diferenciadas van a pasar por España, deberían pasar por España. Y cada país tiene que aterrizarse sus planes de acción y demás. Y aquí es donde habrán visto todos ustedes el plan de resiliencia, transformación, etcétera, etcétera, de España, y donde hace foco fundamentalmente en la renovación urbana. Si uno va sumando lo que está en el Ministerio de Agenda Urbana, lo que está en el IDAE, lo que está en Industria, 13.000 millones prácticamente para Agenda Urbana, y en Agenda Urbana fundamentalmente para renovación. Que, dicho sea de paso, yo no sé cómo ven ustedes esto, pero ¿quiénes van a pagar esto? ¿Quién paga esto? Porque esto hay que pagarlo, hay que repagarlo, ¿no? ¿Qué es lo malo que tiene la financiación? Que como es financiación tarde o temprano hay que... ¿Quién lo va a pagar esto? Lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Ojo con este tema, ¿eh? Es decir, nosotros, no perciben ustedes que tenemos incluso, no voy a poner aquí sentimental, pero una especie de deber moral de utilizar lo mejor posible estos dineros. Para eso ya digo que tenemos que cambiar absolutamente el chip. Esto es una situación extraordinaria que requiere soluciones extraordinarias. No podemos seguir funcionando como silos. Y lo digo nosotros en el sector privado, lo digo en el sector público. Hemos visto que en vez de ver grandes proyectos transversales, otra vez dinero para tal ministerio, dinero para tal ministerio. El otro día un alcalde me decía, claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que ahora yo quiero hacer un macro proyecto de renovación urbana, que lo tengo diseñado, que le hemos estado ayudando desde el sector privado a diseñarlo, que genera decenas de miles de empleos. Y claro, ahora resulta que para la parte de la renovación de edificios me tengo que ir a la Agenda Urbana o a IDAE en el Ministerio de Tal, que son convocatorias distintas, que vete tú a saber si siquiera se van a coincidir en el tiempo. Luego me tengo que ir al Ministerio de Industria para los temas de las comunidades energéticas. Si quiero hacer algo de movilidad, eso otra vez Industria, pero si es todo con distintas convocatorias, en distintos tiempos. O sea, y si resulta que mañana no me dan el dinero para la renovación de la eficiencia energética de los edificios, pero me lo están dando para movilidad, ¿qué hago? ¿No? Te quedas agarrado a la brocha prácticamente, ¿no? Es una pena, pero bueno, desde el sector privado yo creo que tenemos que ponernos las pilas y funcionar más transversalmente también, trabajando codo con codo incluso con nuestros competidores, fíjense lo que digo. Bueno, por último, ¿qué está pasando en el sector financiero? Pues desde que se reconoció el cambio climático como un riesgo sistémico, también los organismos reguladores han dicho, bueno, pues mire, si usted tiene un perfil de inversor, esto muy dirigido al sector privado, muy intensivo en emisiones de carbono, claramente usted está en riesgo. Y como está en riesgo, pues tiene que reportar a ver cómo va a mitigar ese riesgo en el medio y largo plazo, ¿no? Si además añadimos a esto
que los costes de las tecnologías renovables se han reducido drásticamente, no, radicalmente en los últimos años. Entonces estamos, por un lado, la política va en el camino de lo verde, Green Deal. La financiación va en el camino de lo verde, la taxonomía europea, el Next Generation. Todo esto la financiación pública. Financiación privada, les están obligando a que, oiga, si usted está en sectores muy intensivos en carbono, me tiene que contar qué es lo que va a hacer con ello. Además, lo renovable, lo verde, es muy maduro, cada vez es más barato, cada vez tiene mejores retornos. Si uno junta todas esas cosas, ¿qué está haciendo el sector privado? Salir de sectores intensivos en carbono y meterse en sectores poco intensivos en carbono. Y no hace falta que les diga a ustedes, que son expertos, que hay una liquidez en el mercado enorme desde hace mucho tiempo a escala global. Y que muchos fondos están metiendo su dinero a coste negativo en bonos alemanes, por ejemplo. Que con que les demos unos retornos razonables, que razonables es mucho más bajo de lo que nunca nos han pedido, estamos de rebajas. ¿Van a entrar en los proyectos que queramos? Proyectos siempre que sean verdes, siempre que sean sostenibles y que estén alineados para darles seguridad jurídica y predecibilidad con las agendas globales. Esto es la renovación urbana. Una de las cosas que por fortuna o infortunio tengo que hacer habitualmente es trabajar con inversores. Veo una media de 2 o 3 inversores a la semana, ¿no? Yo soy como la mascota del Departamento de Relaciones con Inversores, ¿no? Ellos me llevan siempre de la mano, yo voy allí, voy contando, mira, ¿no? Los inversores ya lo que hacen casi es más preguntarnos dónde pueden encontrar activos, porque el apetito por lo verde es tremendo. La cuestión es cómo somos capaces de hacer que estos activos, de los que estamos hablando en el sector urbano, sean, digamos, bancables, financiables, que tengan la envergadura suficiente para que sean atractivos, y aquellos que están metiendo su dinero para que se lo cuiden al menos 0,5% en bonos alemanes, decidan invertir a unas tires pequeñas en lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Por eso, yo lo que creo, y con esto voy a terminar, es que en nuestro sector, en el sector inmobiliario, tenemos que ser capaces de dar un paso adelante, como decían estos de Madness, que por cierto, cuando llevo estas diapositivas a mis alumnos en la facultad, ¿Madness? Digo, yo les juro a ustedes que este era un grupo famosísimo en mi época, famosísimo. Bueno, dicho esto, tienen razón, un paso adelante, y es lo que tenemos que hacer en el sector, ¿eh? ¿De la mano de qué? Bueno, pues les voy a dar 2 claves que creo que pueden inspirar lo que hagamos aquí en el futuro. La primera es la misión europea. Las misiones europeas son una parte muy relevante de eso que llamamos Horizonte Europa, que es el programa de innovación y desarrollo de la Unión Europea. Casi todo el dinero de ese programa ahora mismo se está yendo a esto. La misión que tiene las misiones, valga la redundancia, es orientar el tejido productivo europeo hacia eso que hemos llamado antes el Green Deal, el Gran Pacto Europeo, anticipar lo que tiene que pasar. Europa, entonces, a través de este programa, apuesta por 5 áreas fundamentales. Uy, no sé, algo he hecho que ahora. Y una de ellas, una vez más, es ciudades. Es más, casi todo el dinero de las misiones europeas va a ir a parar a ciudades. ¿Qué es lo que se pretende? Que haya en 2030 100 ciudades europeas climáticamente neutras. Ya hemos empezado a dar pasos. Estas misiones se estructuran en torno a lo que se llaman grupos espejo en cada uno de los países. En España tenemos un grupo espejo de la misión de ciudades que se llama CITIES, City Españolas, ¿no? Spanglish, ¿no? Tenemos ahora mismo 4 ciudades que ya han firmado lo que llamamos un contrato climático, que es la hoja de ruta formal para avanzar hacia la descarbonización total de la ciudad en 2030. Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. El acto de la firma se produjo junto con otros 12 alcaldes que están en el pipeline, digamos, en la hoja de ruta también, pero no han firmado todavía, con otros 12 alcaldes, con 3 ministras, con la vicepresidenta del Gobierno, en un acto que tuvo lugar hace poco menos de un mes en el Senado. Por primera vez en España en mucho tiempo, gente de distintas orientaciones políticas está trabajando conjuntamente en lo mismo. Este es un dato importante también, ¿eh? La otra gran tendencia es el Climate Kick. Climate Kick tiene
es un organismo de innovación también, que ha estado siempre muy volcado en la innovación disruptiva, sistémica, y que ahora lleva ya tiempo trabajando en esto que se llaman proyectos demostradores. Cuando hablamos de proyectos demostradores estamos hablando de transformaciones enormes a grandísima escala que movilizan centenares de miles de personas, decenas de millones de euros o centenares de millones de euros. El más importante, otra vez ciudades. Hay 15 proyectos demostradores en Europa de ciudades, el más avanzado de todos, el de Madrid. Llevamos 2 años trabajando con Madrid desde Climate Kick y vamos a empezar a ver ahora los resultados de esto. Y como parte de ese proyecto, lo más importante, una vez más, que la renovación urbana, la rehabilitación y la renovación urbana. Ahí es donde va a volcar casi todo el dinero, por ejemplo, de los Next Generation, el Ayuntamiento de Madrid. Termino. Estoy como el dentista, que cuando empieza a decir, ya estoy terminando, pero yo ahora termino de verdad, ¿eh? Llevamos mucho tiempo ya, casi una década, desde distintos organismos planteando cómo tiene que ser esa hoja de ruta de la renovación urbana y de la rehabilitación. Y poniendo números, y diciendo dónde tiene que venir la financiación, y qué papel tienen que jugar los distintos agentes. ¿Para qué? ¿Para una renovación de qué tipo estamos hablando? Esto es un mensaje que yo les quiero trasladar para que vayamos pensando en qué papel vamos a jugar en el sector inmobiliario. Primero, renovación, ¿para quién? Para los vecinos. Aquí no estamos hablando de procesos de gentrificación, estamos hablando de renovar para los vecinos. ¿En qué términos? En mejoras de la habitabilidad, accesibilidad, por supuesto, eficiencia energética, reducción de emisiones, etcétera, pero fundamentalmente para mejorar la habitabilidad de las viviendas. Porque hemos visto, por ejemplo, durante el confinamiento, que confinarse en una casa de 40 metros cuadrados con 4 hijos no es algo propio del siglo XXI en un país como España. Ahí es donde vamos a encontrar la mayor parte de las oportunidades, con mucho dinero público detrás, pero donde el capital privado tiene que jugar un papel. Y para eso vamos a necesitar que haya nuevas opciones de financiación y nuevos agentes detrás. Ya la nueva regulación, que seguro que todos ustedes han visto, abre la figura del agente rehabilitador, por fin, una cosa que llevamos reclamando. Y la figura del agente rehabilitador tiene muchas aristas, pero muy flexible y tiene muchos agentes implicados o que podrían estar implicados. Yo les sugiero que le den una vuelta al asunto, que piensen que el dinero público y fundamentalmente privado a escala global va a esto y no va a otra cosa, que el futuro va por ahí y no va por otro lado, y que no estamos hablando de un futuro de 2, 3, 5, 10 años, estamos hablando del futuro a muy largo plazo, y que el sector inmobiliario tiene que tener un papel, y que hay que pensar qué papel tiene que tener el sector inmobiliario en este tipo de renovación. Y lo que decía Elvis Presley, a little less conversation, little more action. Por eso me callo ya. Muchísimas gracias.